Buenos días, vecinos y vecinas. Contenta de estar una vez más con ustedes a través del Facebook Live de la ilustre Municipalidad de Peñaflor. Quiero contarles que mi nombre es Pamela Esperguén Sepúlveda, soy la encargada del Departamento de Educación y hoy día vamos a ustedes con un importante tema en tiempos de pandemia, y que es cómo emprender en tiempos de crisis. Y como es un tema ligado a la economía, un tema ligado a la gestión administrativa y financiera, el tema será presentado por el Liceo Comercial República de Brasil. Ustedes ya lo han visto en ocasiones anteriores, porque el sello de este establecimiento educacional municipal es la gestión administrativa, la gestión de recursos humanos, la gestión de la logística y la contabilidad. ¿Qué mejor que ellos entonces para que nos ayuden a enfrentar la crisis económica que se genera a partir de esta emergencia sanitaria, de esta gran pandemia mundial? Les quiero presentar a la señorita Viviana Reyes, profesora, técnico profesional del establecimiento, y también a don Cristian Carrión, que se desempeña en el área de la administración. Por cierto, ellos no están solos, también nos acompañará la señora Marcela Geria, quien es la jefa técnica del establecimiento. Este es un tema muy importante y hoy día esperamos que se conecten la mayor cantidad posible de estudiantes del liceo y de otros establecimientos, porque esta clase es parte de nuestro plan de educación a distancia, un plan que tiene básicamente 3 vías o 3 formas de conectarnos con nuestros estudiantes. Uno, que es a través de las plataformas digitales, pero sabemos que no todas las personas tienen internet o un computador para uso personal, por lo tanto la segunda vía es a través de utilizar todo el material impreso que ha generado el Ministerio de Educación, desde los textos escolares hasta programas específicos, y también toda la producción de videos, de mensajes de WhatsApp, de guías, de minutas que han hecho los profesores y que se hacen llegar a todos los estudiantes. Nosotros estamos contentos porque en el Sistema Municipal de Educación de Peñaflor tenemos un bajo porcentaje de estudiantes que no están conectados a la educación a distancia. Para aquellos jóvenes y niñas que no desarrollan una tarea sistemática, ahí están nuestros equipos de convivencia escolar, nuestros equipos de PIE, que los van a buscar, que los llaman y que al final los encuentran. ¿Para qué? Para que todos los niños tengan derecho a la educación. Por eso esta tarea del segmento de educación es tan relevante para nosotros, porque es una forma más de conectarnos con ustedes, acompañarlos en estos tiempos difíciles y por sobre todo garantizar el derecho a la educación, que es un compromiso del alcalde Nivalda Mesa, a quien mandamos un saludo, porque está en terreno día a día, hoy día desarrollando una tarea importante, que es llegar a los vecinos con ayuda de alimentos, de parafina y otras cosas más, y donde el Departamento de Educación también colabora con nuestro personal, con profesores y con equipos de apoyo que están ahí en contacto con todas las personas, porque además son nuestros apoderados. Así que un cariñoso saludo para todos y dejo con ustedes al Liceo Comercial República de Brasil. Muy buenos días a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros apoderados y a todos nuestros vecinos que nos están transmitiendo, que nos están viendo a través de esta plataforma que es el Facebook Live. En esta ocasión vamos a continuar con lo que ha sido la temática de nuestra clase, que es emprender en tiempos de crisis. La clase de hoy se va a enfocar en la estructura y el diseño del flujo de caja. El objetivo de nuestra clase entonces es conocer el funcionamiento del flujo de caja según procedimientos y normas de la empresa aplicados al contexto actual. Recordemos que durante estas clases nos hemos enfocado en lo que es emprender en este tiempo de pandemia, de crisis sanitaria, ya que muchas personas han tenido que reinventarse para poder aumentar su presupuesto familiar. ¿Ya? Las habilidades que vamos a desarrollar son investigación,
análisis y cómo calcular los ingresos y los gastos de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. En esta ocasión contamos con el auspiciador de Empresas La Churrasca Gourmet. La Churrasca Gourmet. El premio que nos está ofreciendo en estos momentos es una churrasca más mayonesa casera. La pueden encontrar entonces en su Instagram, que es La Churrasca Gourmet. Importante que esta empresa, al igual que todas las que hemos promocionado en este espacio de Facebook Live, es un emprendimiento que surgió en este contexto de crisis ya y está llegando a toda la comunidad peñaflorina mediante delivery. Comencemos entonces. ¿Qué es el flujo de caja? Dice, representa en detalle los ingresos. ¿Qué vamos a mencionar entonces como ingreso? Es todo dinero, aquel dinero que ingresa a nuestra empresa, ¿ya? A nuestro emprendimiento. Ese dinero puede ser considerado por las ventas, por los bonos que está dando el gobierno, por quizás un incentivo monetario, quizás algún sueldo, ya todo lo que ingrese en nuestro negocio. Y consideramos entonces todos los egresos, que son todos los gastos a los cuales nosotros incurrimos al momento de la producción de nuestro producto. Y nos informa entonces cuánto efectivo disponemos durante un periodo de tiempo determinado. Ya recordemos que el flujo de caja es una estructura que nosotros podemos utilizarla para poder proyectar nuestro negocio y poder determinar cuáles son nuestros periodos que podemos tener de éxito, detectar quizás posibles hitos importantes de saldos negativos. Ya es muy importante saber utilizar esta herramienta, por eso estamos nosotros acá, los profesionales del Liceo Comercial, para enseñarles más o menos cómo se diseña y cómo se utiliza el flujo de caja. Ya estos periodos pueden ser mensuales, semanales, quincenales, anuales, como ustedes lo estimen conveniente y bajo la mirada de cuánto quieren proyectar su negocio. Dice entonces que es una herramienta que permite saber al término de cada periodo entonces si nuestras cifras, si nuestro flujo de caja neto entonces es positivo o es negativo. ¿Cómo vamos a determinar eso? Mediante dos colores. Cuando es negativo, porque lo tenemos cifras en color rojo, cuando es positivo es porque tenemos cifras en color azul. ¿Ok? Muestra la solvencia de nuestra empresa, la liquidez que tiene. Ya recordemos que cuando una empresa, cuando hablamos de liquidez, hablamos entonces de la diferencia que tenemos entre los gastos y los egresos. ¿Ya? Cuando los gastos son mayores que los ingresos, nuestra empresa no tiene solvencia, no tiene liquidez, ¿ya? Y ahí tenemos un grave problema porque no tenemos cómo poder enfrentar ciertos periodos de crisis, no tenemos cómo solventar deudas. A diferencia, cuando nuestro saldo es positivo, está en color verde, es porque nuestras ventas son mayores a nuestros gastos, ¿ya? Entonces, con esa solvencia podemos destinarlo a distintas cosas, al ahorro, a inversión, a implementar nuevas tecnologías. Ya recordemos que nosotros como emprendimiento no nos podemos quedar estancados, ya tenemos que seguir avanzando porque el mercado es muy demandante y siempre nos está exigiendo dar más. Entonces, una buena alternativa, una buena opción, invertir ese dinero en pos de ofrecer un mejor servicio. Profesor. Viviana, recuerda a nuestros televidentes, a las personas que nos siguen, que haremos preguntas para ganarse el premio al final de la clase. Así que todo atento a lo que está explicando la profesora. Excelente, sí. Muchas gracias, profesor, por recordar. Entonces, recordarle a nuestros estudiantes que tomen su cuadernito, tomen apunte de todo lo que nosotros estamos dando, porque haremos entonces preguntas para poder ganarte ese premio relacionado a todo lo que vamos a conversar en esta clase. Recordemos que el objetivo entonces era... recordemos el objetivo. Conocer el funcionamiento del flujo de caja según los procedimientos y las normas de la empresa enfocados en el contexto actual. Ya, seguimos entonces. Esta herramienta entonces permite saber cuánto nos queda a nosotros de liquidez y cuando nos quedemos sin liquidez nos permite tomar ciertas decisiones, ya saber qué es lo que vamos a hacer para poder enfrentar esos momentos. Quizás en los momentos que me fue bien voy a ahorrar, ya no voy a destinar ese dinero en otra compra, no me voy a endeudar para poder enfrentar quizás ese momento de crisis. Ya, muy importante destacar que
cuando nosotros hablamos de activos, tenemos también una cuenta que es de activos, una separación que es de activos circulantes, ¿ya? Una cuenta de activos circulantes son los clientes. Los clientes es una excelente carta, pero sí es como una moneda de doble cara. Ya en esta, cuando estamos bien, el cliente va siempre a fidelizar con nosotros y nosotros sabemos ofrecerle lo que ellos están necesitando. Pero en esta situación de crisis, muchas empresas han caído sus ventas producto de que los clientes se han visto afectados. Pensemos de que los clientes necesitan tener un buen presupuesto familiar para poder consumir. Ya, pongamos como por ejemplo, hagamos un ejemplo, una panadería, que es el ejemplo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Una panadería. Entonces, si mi almacén que vendía pan, una familia X iba todos los días a comprarme pan. Entonces era un cliente fijo, un cliente que yo siempre lo tenía, que siempre iba a comprar su pan para el día. Ya, en este proceso de confinamiento, quizás por cuarentena obligatoria, se tuvo que quedar en la casa y esa familia ya dejó de consumir la misma cantidad de pan. Por ende, a mi empresa le está afectando eso porque ya las ventas están cayendo desde ese cliente. Y si yo esto lo pudiera proyectar, pudiera saber cómo va a ocurrir la semana que sigue, los meses que siguen, quizás me voy a dar cuenta de que mis ventas van a comenzar a bajar porque mis clientes no me están comprando. Entonces, una parte importante de mi activo no está consumiendo, ¿ya? Y ahí es donde yo puedo detectar quizás si me voy a quedar sin solvencia, si mi liquidez está disminuyendo y cómo poder enfrentar ese periodo. ¿Profesor? Mira, acá teníamos una pregunta que nos está haciendo una persona. Claudia García nos pregunta, ¿los activos físicos forman parte de los gastos o no se consideran en la renta? No, los activos físicos son, está el activo circulante y está el activo real, y dentro del activo real tenemos considerados los activos físicos, ya que eso puede ser un departamento, eso puede ser el arriendo de uso de llave, ya el transporte, un vehículo, esos son activos fijos y no juegan un papel importante. Lo más importante es el activo circulante. Claudia nuevamente nos pregunta, en estos momentos obviamente estamos con poca liquidez, por lo que me gustaría saber si es conveniente optar a los créditos que ofrece el Estado. Ahí corre un riesgo súper importante. Como lo estamos comentando, vamos a proyectar nuestro flujo de caja. Ya vamos a ver los periodos que quedan. Si estamos quedando sin solvencia, nos va a costar mucho poder enfrentar esa deuda, pagar ese crédito. Si bien es cierto, podemos solicitar un crédito ahora, ya podemos implementar nuevas tecnologías, podemos hacer un montón de cosas, ya, pero los periodos que siguen, si nuestra solvencia no es suficiente, no vamos a poder cubrir esa cuota. Entonces es un riesgo. También podemos aportar que, entendiendo que estamos en tiempos de pandemia, hay mucha gente que está quedando sin trabajo, por lo tanto, no van a existir las posibilidades de optar a esos créditos que ofrece el Estado. Va a depender de la realidad de cada emprendedor. Efectivamente, y por eso es lo que hemos comentado nosotros anteriormente, de que, y de hecho forma parte del ejemplo que van a ver a continuación, optimizar quizá estos bonos que nos está entregando el gobierno para poder invertirlo, ya, y que no sea un gasto, ya, sino que sea un costo para nosotros poder invertir y con ese dinero comenzar a trabajar. Ya evitamos estar pidiendo créditos. Hablemos entonces también que el flujo de caja es un reporte financiero que sirve para diferenciar, hemos hablado de la solvencia, sirve para diferenciar los gastos de los ingresos de dinero en caja en un periodo determinado. ¿Ya? El flujo de caja, como dice la palabra, te evalúa y te dice cuánto te está quedando en caja en ese momento, en una cuenta súper importante, que es el dinero real, el dinero con el que contamos a mano, ese es el dinero en caja. ¿Ya? Entonces, si nuestra solvencia es positiva cuando nuestros ingresos son mayores a nuestros egresos. Nuestra solvencia es negativa cuando nuestros egresos superan a nuestras ventas. O sea, gastamos más de lo que estamos vendiendo. ¿Qué se consideran ingresos? La venta de mercadería, ya me refiero a cuando estoy vendiendo un producto y estoy recibiendo dinero a cambio. Ya, el pago por prestaciones de servicios, los bonos que está otorgando el gobierno, etcétera. Todo lo que ingresa a nuestra empresa se va a considerar como ingreso. Todo dinero físico que ingresa a nuestra empresa se considera como ingreso. ¿Qué son los gastos? El pago de todos los bienes,
servicios básicos, el pago de luz, el pago de agua, el pago de internet en caso de que nosotros necesitemos que el internet sea fundamental para nuestro negocio, sí, el pago del internet, el pago de los impuestos, el pago de los materiales, el arriendo, los gastos de electricidad, etcétera. Todo eso se considera como gastos. Seguimos en el siguiente punto, que es el precio-costo. Vamos a determinar entonces a qué llamamos nosotros precio-costo. Es muy distinto el precio de mercado, el precio que yo voy a ofrecer mi producto, al precio al costo que valga la redundancia, que me costó fabricar mi producto. Entonces dice, es lo que se gasta en la fabricación del producto o prestación del servicio a realizar. Vamos a definir entonces que existen dos tipos de costo. Entonces, esto lo hemos hablado en clases anteriores. Tenemos el costo fijo, que dice son aquellos gastos en los que siempre incurre mi emprendimiento, siempre incurre mi empresa, mi pyme, mi negocio. Ya dentro de los costos fijos se encuentran los servicios básicos, el pago de impuestos, el arriendo, la mano de obra, ya, la mano de obra indirecta, etcétera. Esos son costos fijos, siempre los tengo que pagar, sí o sí. Y los costos variables son todos los relacionados directamente con el negocio. Se consideran costos variables. Y los costos variables se pagan de vez en cuando, no es algo fijo. Ya, de eso tenemos las materias primas. ¿Por qué la materia prima? No siempre, porque lo que utilicé un mes puede ser que me alcance para seguir produciendo el próximo mes. ¿Ya? O quizás me va a sobrar un poco y voy a tener que disminuir la compra de materia prima. No es algo que va a ser frecuentemente todos los meses de la misma manera. El mismo monto, las mismas cantidades, no es necesario. El pago de las horas extras. Ya en algunas empresas sí se están haciendo horas extras porque hay mayor demanda, sí se necesita ese pago. El pago de las remuneraciones, ya los pagos por concepto de publicidad. Ya si bien es cierto, las redes sociales hoy en día es un método muy rápido de acceder, gratuito, existen otras herramientas para poder promocionar nuestra empresa. Ya que la publicidad la vamos a ver en la próxima clase. Diferenciemos entonces los conceptos, diferenciemos el precio con el concepto de valor. Precio es lo que se paga por el producto. Precio es lo que el valor. Precio es el número que yo le doy a un producto y en el cual las personas están dispuestas a comprarme ese producto. Como por ejemplo, se vende un kilo de pan a 1.300 pesos y se espera que los consumidores paguen los 1.300 pesos por el kilo de pan. ¿Ya? Otro ejemplo en el caso de un servicio. Se ofrece un curso de capacitación de panadería y repostería a 50.000 pesos. Entonces se espera que los consumidores paguen esos 50.000 pesos por ese curso de panadería y repostería. A diferencia del concepto de valor, cuando uno dice qué valor tiene este producto, es muy distinto a decir cuál es el precio de este producto. Cuando hablamos de valor, es el valor agregado que tiene el producto. Ya es la satisfacción que nos provoca obtener ese producto, ¿ya? Entonces, hablamos entonces la utilidad, el beneficio que obtiene comprar ese producto. Cuando hablamos de valor, entonces, tomemos el mismo ejemplo. Mi competencia vende el kilo de pan a 1.100 pesos. ¿Ya? Claramente es más barato de lo que está vendiendo el otro negocio, que lo está vendiendo a 1.300 pesos. Pero la diferencia es que ese negocio solo vende ayuya y marraqueta. En cambio, mi negocio tiene un surtido de una variedad de panes. Ya no vende marraqueta, vende ayuya, vende pan integral, vende pan amasado, vende dobladita, vende una variedad de productos. Entonces, los clientes prefieren comprarme a mí, porque quizás no siempre me gusta la marraqueta y la ayuya. Me gusta comprar de repente pan amasado, me gusta la dobladita. Entonces pago un valor un poquito más elevado, pero es porque tengo una mayor oferta, ¿ya? El valor que me ofrece ese emprendimiento en cuanto al concepto de pan es mucho más amplio. Profesor. Profesora Viviana, mire, eso que usted acaba de informar complementa a lo que está comentando Gilda Alejandra Sepúlveda Correa, que dice:
hay diferentes tipos de gastos. Es bueno saber qué se puede comprar y que no tenga problemas con servicios de impuestos internos. Exacto. Por ejemplo, una panadería puede en estos momentos reinventarse y ampliar el giro e invertir en algo que sirva para insumo COVID, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos el valor que le va a dar. Nosotros estamos haciendo todo un trabajo con lo que son los nuevos emprendimientos. Sí. Pero ¿qué pasa también con aquellos emprendimientos que ya existen y que han tenido que hacer un cambio rotundo en lo que es el giro del negocio? Muchas gracias, Gilda, por su aporte. Muchas gracias. Realmente se valora la participación de todas las personas que nos están mirando a través de este Facebook Live. Se agradece también que valoren lo que nosotros estamos enseñando a nuestros estudiantes y realmente a toda la comunidad educativa. Continúo con el ejemplo para finalizar. El segundo ejemplo en cuanto al servicio. Ya, mis consumidores entonces están dispuestos a pagar esos 50.000 pesos por ese curso de capacitación, porque al término de ella nosotros les vamos a regalar un kit de utensilios para que trabajen en la repostería. Entonces, ¿cuál es el valor agregado? Eso, ya que al terminar ellos van a pagar, entonces van a recibir, aparte de su certificado, van a recibir este kit como de utensilios para poder comenzar con su negocio. Puede ser que sea un poquito más caro, pero el valor agregado es ese. Entonces ahí está la diferencia entre el precio y el valor. Bien, repasemos un poquito los conceptos, profesora Viviana. Sí. Precio es la cantidad de dinero que voy a pagar por un producto. Por un producto, ya es lo que el cliente va a pagar por el producto. Mirándolo desde el punto de vista frío, es yo compro cierto producto por una X cantidad de dinero. Eso es precio. Y puede ser un producto o un servicio, como por ejemplo cuando usted decía el curso de capacitación. Eso no es un producto, pero sí es un servicio, que también tiene un precio. ¿Y el valor? ¿Qué sería el valor, profesora? El valor entonces es el concepto agregado que se le incorpora a nuestro producto, ¿ya? Es el beneficio, es la satisfacción que a nosotros como clientes nos da consumir ese producto. Ese es el valor. Como en el ejemplo de la panadería, quizás yo prefiero 1000 veces comprarle a este almacén porque para mí es mucho más valorable que me ofrezcan un pan amasado cuando hace frío y no una marraqueta o una yuya en el otro negocio, ¿ya? O quizás tengo la necesidad de consumir pan integral y en ese negocio me lo ofrecen. Entonces ese es el valor. Gilda también nos pide que le respondamos una pregunta. Las pymes realmente afectadas por esta pandemia, ¿de qué manera pueden acceder a los beneficios del Estado para reducir su gasto? Gilda, nosotros vamos a empezar a publicar ciertos links en las páginas del Liceo Comercial República de Brasil para ir orientando a todo lo que es las microempresas y poder ir asesorando. Si usted gusta, nos puede contactar a través de las redes sociales y le ayudaremos en las dudas que usted pueda tener. Exacto. Nuestro equipo multidisciplinario del Liceo Comercial República de Brasil está orientando y está entregando herramientas mediante nuestras plataformas virtuales, ya a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Instagram, estamos subiendo constantemente información, ya convivencia escolar, convivencia en la familia, situación emocional, cómo controlar nuestras emociones en situación de crisis, ya en cuanto a las relaciones con los negocios, relaciones técnico-profesional, ya todo el equipo TP está trabajando también en eso y estamos también entregando material de apoyo para todos aquellos estudiantes en conceptos como de lenguaje, matemáticas, ciencia, etcétera. Importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Profesor. Y también tienen ustedes los contactos de la página de la Municipalidad de Peñaflor y el Departamento de Educación, donde también se están linkeando a través del CEMDEL todo lo que es el emprendimiento en la comuna. Exacto. Ya para finalizar entonces, mientras que el precio se refiere a la cantidad de dinero, que es lo que hemos hablado anteriormente, ya que hay que pagar por el producto, el dinero que tenemos que pagar por el producto, el valor agregado entonces es el beneficio, la satisfacción que nos da a nosotros por consumir esos productos. Herman hace una pregunta. ¿Cuándo se agrega el IVA? Disculpe la pregunta. No hay problema, Herman. Más adelante le indicaremos cuándo vamos a agregar el IVA dentro del precio del producto, ¿ok? Sí. Así que atento. Herman siempre nos sigue, siempre ha estado en nuestras clases y aporta con opinión. Muchas gracias. Sí. A continuación entonces vamos a... Va a pasar hacia adelante entonces nuestra jefa de unidad técnico-pedagógico, Marcela Geria Morales. Ella entonces va a informarle a la comunidad educativa cuál ha sido la estrategia, la metodología de evaluación que nuestro establecimiento está implementando para cubrir todas las necesidades de nuestros estudiantes en esta situación de pandemia, confinamiento. Adelante, Marcela. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Gusto de poder conversar
a distancia, de manera virtual, ¿cierto? Con todos nuestros apoderados, estudiantes. Vamos a centrar la mirada en dos aspectos. La evaluación. Profe, ¿es con nota? ¿Le han preguntado a ustedes, profesores, o no? Sí, ¿Es con nota? sí. Sí. Todos los días preguntan. Entonces, bueno, atentos porque vamos a conversar sobre la evaluación formativa. Y una segunda mirada. Profesor, yo venía de otro colegio y nunca me habían hecho hacer un proyecto de ABP, aprendizaje basado en proyecto. ¿Qué es este proyecto? ¿Qué significa ABP? ¿Por qué se unieron todos los módulos de administración y contabilidad para que nosotros podamos aprender, por ejemplo, el flujo de caja? Entonces, con esa mirada, vamos primero a hablar en relación a la evaluación. Importante que nosotros comprendamos que hay ideas fuerzas en relación a la evaluación. La evaluación cambia en nuestro país a partir del decreto 67, donde se comenzará a implementar este año. La mirada que cambia es que la cultura ahora pedagógica ya no está centrada en la calificación, muy por el contrario, está enfocada en el proceso. No es solo lo que se aprende, es cómo se aprende. ¿Tengo sentido lo que estoy aprendiendo? ¿El profesor me está retroalimentando como castigo? ¿O me está enseñando a partir de ese error y genera una oportunidad de mejora? Entonces eso, en estos tiempos, la mirada de la evaluación debe ser formativa. Debe ser formativa. ¿Por qué? Porque a partir de la evaluación formativa, nosotros podemos, los profesores, tener evidencia, ¿cierto?, a partir de lo que ustedes contestan. Y ahí podemos optar a tomar decisiones, porque podemos medir el progreso del aprendizaje. Y lo más importante, el foco en la retroalimentación. ¿Qué evidencias tiene un profesor, ¿cierto?, cuando está enseñando? ¿Cómo el docente o la docente comprende, ¿cierto?, que está aprendiendo nuestro estudiante? Hay que medir, hay que enfocarnos. Por ejemplo, en una guía de comprensión lectora, donde nuestras docentes quieren que ustedes interpreten, analicen, logren síntesis. ¿Cómo ellas logran entender en qué aportar desde la retroalimentación? Y es ahí donde obtenemos la evidencia. Por eso es la importancia de que ustedes desde sus casas sigan aprendiendo, a través de las guías, conectándose a las tutorías, ¿cierto?, con los docentes. Es formativo porque están constantemente monitoreando, ¿cierto? Los docentes nos transformamos en guías, donde monitoreamos la forma en que ustedes están aprendiendo. Y para eso, ¿cómo es posible hacerlo a distancia? A través de la evidencia que ustedes nos entregan. ¿Y cómo se conecta esta evaluación con el ABP? Que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo lo logramos conectar? Ahora viene la explicación. Vamos a hacer una pequeña bajada, un zoom a la explicación y vamos a hablar del ABP. El aprendizaje basado en proyecto tiene varias etapas. En una primera instancia, como ustedes pueden estar viendo, es el lanzamiento del proyecto, evento de inicio o pregunta conducente. Esto es importante. La pregunta conducente de nuestro proyecto del establecimiento es cómo emprender en tiempos de crisis. Ese es un problema académico a resolver. Luego de eso está la construcción de conocimiento, comprensión y habilidad para responder la pregunta. Acá los estudiantes tienen que crear, tienen que de alguna manera estar aplicando, porque una cosa es muy importante, una cosa tiene que ver con la aplicación de que en cualquier contexto un docente le podría estar explicando qué es el flujo de caja. Pero es muy distinto que ustedes apliquen lo que entienden por flujo de caja a partir de sus intereses. Por último, va a estar la presentación de cada proyecto. Y eso es uno de los eventos más importantes y hitos. ¿Qué pasa en el mundo? Muchos de los países comenzaron a aplicar la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Y como varios países y varios maestros comenzaron a aplicar esta metodología de aprendizaje, en el Back Institute for Education crearon el estándar de oro para poder aplicar
de manera más contextualizada y poder otorgar una guía a los docentes. ¿De qué nos habla? Nos habla, como si van a poder mirar en la PPT, nos habla de varios elementos importantes. Lo central de esto está en el contenido y las habilidades. Tiene una pregunta central, comúnmente van a tener que estar investigando y van a tener que tener autenticidad. Habilidades del siglo XXI. Quiero preguntarle a todos los televidentes, ¿qué pasa después de que salen del establecimiento, después de que salen del colegio? Ustedes comienzan a trabajar, a estudiar, a emprender. ¿Y qué pasó? De un minuto a otro tienen que tomar decisiones de manera grupal. Tienen que en sus familias tomar decisiones, tienen que resolver problemas. Tienen que enfrentarse a una realidad muy distinta a la académica que se tenía en el colegio, porque podían hacer trabajos individuales, pruebas individuales. Y esta ABP, lo que hace, el estándar de oro de la ABP, es que ustedes pueden trabajar de manera colaborativa para resolver dudas, para resolver problemas, para tomar decisiones eficaces, para asumir un rol. Y eso es lo que nos conecta con la realidad. Es muy importante que los estudiantes aprenden como debe ser conectándose con la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el conocimiento para el mundo real lo utilizan para resolver un problema, responder preguntas complejas y crear productos de alta calidad. Eso es fundamental. Los y las estudiantes aprenden porque tienen una necesidad real sobre algo. Porque si pueden utilizar este conocimiento para resolver un problema, responder a una pregunta que realmente les importa a ellos. Eso es lo esencial. ¿Para qué voy a aprender algo? En este caso con el ABP, estoy aprendiendo porque me conecto con el problema. Ya voy finalizando. Entonces, la pregunta, ¿cómo conecto la evaluación formativa con esta metodología de aprendizaje? La conectamos porque la retroalimentación es nuestro foco. Porque cuando nosotros retroalimentamos, esperamos a que el docente, ¿cierto?, nos retroalimente. En este caso nos va a otorgar oportunidades de ir refinando y mejorando nuestro proyecto, pero también vamos a recibir retroalimentación de un par. La retroalimentación entre pares es lo que conecta a la realidad. Porque cuando ustedes van a trabajar, nosotros que ya estamos en el ámbito laboral, tenemos que tomar decisiones de manera consensuada, vivimos en comunidad. Y aprender eso desde su etapa de formación en la enseñanza media es fundamental para nuestros IOTP. Tienen que salir con habilidades del siglo XXI, ¿ya? Entonces la evaluación formativa tiene que ver con la mirada de la retroalimentación entre pares, porque también van a haber instancias donde ustedes se tienen que ir conversando en cómo mejorar, una retroalimentación por parte del docente, que son los especialistas, y por otra parte, como bien lo han explicado los profesores TP en todas las tutorías, ustedes van a tener un experto que va a conectarlos con la realidad, porque es un docente que no es del área de administración o contabilidad, sino que es un experto que va a poder mirar desde el mundo real su proyecto y así poder afinar y tener un mejor producto. Y por último, me voy a quedar con una frase de John Dewey. Nosotros no aprendemos desde la experiencia, nosotros aprendemos cuando reflexionamos sobre esa experiencia. Y el aprendizaje basado en proyectos, sobre todo en estos tiempos de crisis, va a generar que nuestros estudiantes logren su adaptabilidad, que son las habilidades, ¿cierto?, del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Los dejo con los expertos entonces. Bien, buen día. Mi nombre es Cristian Carrión, profesor TP del Liceo Comercial República de Brasil. Y tal como hemos dicho en esta serie de clases que hemos hecho a través del Facebook Live, emprender en tiempos de crisis, qué difícil, qué complicado, cómo nos reinventamos después de todo lo que está pasando. Bueno, la profesora Viviana hizo una muy buena explicación de lo que es el flujo de caja. Pero ¿cuál es el objetivo del flujo de caja? Generar una proyección de venta que nos permita reconocer la cantidad de dinero que se espera ganar. Porque si bien es cierto, yo puedo partir con un dinero, con una cierta cantidad de dinero, pero ¿cuánto voy a tener en un determinado tiempo, ya sea quincenal, semanal, mensual?
Y esa es la parte importante. ¿Cómo podemos generar algo que me permita identificar esos futuros ingresos? ¿Y para qué necesito identificarlos? Para poder saber cómo los voy a trabajar. ¿Sigo invirtiendo? ¿Modifico precios? ¿Disminuyo costos? Etcétera. Es una manera que nos va a permitir avanzar dentro de nuestro emprendimiento. Ya dijimos en clases anteriores que un emprendimiento puede prosperar o puede fracasar, pero el fracaso también es parte de la enseñanza y genera un aprendizaje netamente significativo, porque es aprender del error. Esa es la forma en que nosotros estamos trabajando con nuestros emprendimientos a través del Liceo Comercial República de Brasil. Ya definimos, los gastos pueden ser gastos fijos o gastos variables. Los gastos fijos son aquellos gastos que voy a tener sí o sí. Venda o no venda, funcione o no funcione, tengo que pagar esos gastos. No puedo excluirlos de mis egresos. Y los gastos variables tienen que ver con el tema de la producción. Por lo tanto, tengo que conocer ciertamente cuáles son los gastos mensuales. Después de eso, tengo que definir el precio del producto. Y aquí Germán Gel nos preguntaba, oye, ¿cuándo incluyo el IVA? Aquí lo vamos a ir incluyendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiempo de crisis, hay ciertas aprehensiones, ciertas cosas que no se están aplicando, cierta manga ancha que se podríamos decir, con los emprendimientos, no necesariamente debemos estar fuera de lo legal. Y el tema del IVA lo vamos a tener que aplicar en el precio sí o sí. Porque ¿qué pasa si más adelante, cuando termine la pandemia, este negocio me ha ido tan bien y yo lo formalizo y no contemplé el IVA? Los precios se van a disparar, los gastos se van a disparar y puede que el negocio fracase por no contemplar un tema tan sencillo como el impuesto. Entonces, está transmitiendo, nos está viendo a través de Facebook Live. Claudia García dice, en estos momentos hay varias personas tratando de reinventarse. Lamentablemente no podemos crear nuestra empresa ya que eso requiere dinero. Al vender informalmente, ¿nos pueden traer problemas si alguna persona acusa al Servicio de Impuesto Interno? por supuesto, por eso hablábamos del tema del aspecto legal. Nosotros como especialistas tenemos que indicar que hay una forma legal de crear un negocio. Ahora entendamos que nosotros nombramos a este proyecto Emprender en tiempos de crisis. Por lo tanto, hay ciertos emprendimientos informales que se están exacerbando. Yo creo que cuando ahí le hablaba del término manga ancha, es porque las autoridades no van a estar ahí inmersas en revisar el aspecto legal, que usted está pagando IVA. Entendemos que mucha gente está sobreviviendo a la pandemia. Se está reinventando. Por lo tanto, tuvo que reinventarse, tuvo que hacer un montón de cosas que, si bien están en el límite, en la frontera de lo que es lo legal, hay que tener cuidado, pero más adelante, cuando nos termine todo esto, debemos formalizar todo este trabajo. Sí. No podemos acreditar que es bueno no seguir los aspectos legales, pero entendamos que es una situación netamente controversial, una contingencia social que nos ha llevado a reinventarnos. Efectivamente. Y Claudia, como recomendación, tu idea de negocio, mientras no sea muy amplia, mientras no sea muy ambiciosa, puedes comenzar con pequeños emprendimientos como lo han hecho estas personas que están diseñando mascarillas, estas personas que están vendiendo detergente desde sus casas. Ya, enfócate en un nicho de mercado pequeño, una idea de negocio no tan grande, y de ahí más adelante, si tienes éxito en este pequeño emprendimiento, lo puedes transformar ya en un negocio y ahí perfectamente lo puedes formalizar. Y Claudia, ya nos a poder apoyarte a través de que nos contactes en las redes sociales de nuestro Liceo Comercial República de Brasil. Hay un montón de especialistas que están pendientes de los requerimientos de la comunidad, no solo de nuestros estudiantes, porque somos parte de la comunidad peñaflorina. Por lo tanto, visítenos, síganos en las redes sociales y atenderemos sus dudas. Pero veamos, ya hablamos de proyección de venta, hablamos de flujo de caja, hablamos de ingresos, costos de ingresos, etcétera, IVA. Pero pongamos las manos a la masa, literalmente, pongamos las manos a la masa. ¿Por qué? Porque el ejemplo que vamos a dar, un ejemplo práctico de emprendimiento, tiene que ver con pan amasado. Pongamos la mano a la masa. Listo. ¿Cómo nosotros podemos generar un emprendimiento? Si hay alguien que ya está vendiendo pan amasado, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo podemos proyectar para que esto sea fructífero, genere ingresos, genere ganancias? Primero tenemos que saber una receta. Tuve que investigar cómo se hace el pan amasado, porque
yo soy especialista en recursos humanos y logística, Claro, el profesor pero no no sabe hago hacer pan pan amasado. Entonces tuve que investigar en internet y a través de las redes sociales, consultando con especialistas en el tema, llegué a una receta que Le me preguntó pedía a su señora. los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina, 7 gramos de levadura, 8 gramos de azúcar, 8 gramos de sal, 80 gramos de manteca. Es lo que encontré, ¿eh? Hay gente que lo va a hacer sin manteca, lo va a hacer con mantequilla, etc. Eso es una cantidad de productos, materias primas para fabricar 12 panes. 12 panes. Si lo llevamos al precio que lleva cada producto, por ejemplo, el kilo de harina está a 720 pesos. La levadura, los 250 gramos están a 2.480 pesos. El azúcar a 690 pesos el kilo, 300 pesos el kilo de sal, 780 pesos los 200 gramos de manteca. Pero nosotros no vamos a ocupar el total. Decía hay ciertas cantidades, 108 gramos, 80 gramos, 500 gramos. Por lo tanto, si lo pasamos a precio de lo que vamos a ocupar, en harina vamos a ocupar 360 pesos, en levadura 354 pesos, en azúcar 6 pesos por unidad. Estamos hablando de el precio que vamos a ocupar por los 12 panes en realidad. Y si sumamos todo esto nos da 1.034 pesos. O sea, nos va a costar 1.034 pesos hacer 12 panes. Si el 1.034, matemáticamente, según la hipotenusa, el arcotangente y todo lo que tiene que ver, La si campana de dividimos Gauss. 1.034, lo dividimos por 12, nos da un valor de costo unitario de 86 pesos. Eso es lo que nos cuesta hacer un pan. Costo, no es gasto. ¿Por qué? Porque el costo indica que yo en algún momento lo voy a recuperar. El gasto no se recupera. Por lo tanto, el precio de costo unitario, grábenselo, 86 pesos hacer un pan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo voy a saber si quiero ganar plata? No lo voy a vender a 86 pesos si eso me cuesta hacerlo. Entonces, a eso, mi querido Herman, o Germán, no sé cómo se pronuncia tu nombre, dice que si ya vale 86 pesos el costo, le tenemos que agregar el IVA. Y el IVA es 19%. Eso nos da un valor de 17 pesos de IVA. Son 16,4 más los 86, listo. Pero el total del precio nos daría 103 pesos entre el costo y el impuesto. Pero yo también quiero ganar plata. No voy a trabajar por hacer pan porque me gusta hacer pan. Simplemente estoy haciendo un emprendimiento para generar dinero. Y quiero ganar un porcentaje de utilidad de 50%. Recuerden que el porcentaje de utilidad lo van a determinar ustedes. 30, 20, 50, 70, lo que ustedes determinen. Y eso nos da un precio de venta de 154 pesos. Pero como estamos en el redondeo, etcétera, los vamos a dejar en 150 pesos. Por lo tanto, tenemos que 86 pesos es el precio de costo y 150 pesos es el precio de venta. Y partiendo de esta premisa, ¿cuánto pan voy a hacer diariamente? ¿Cuánto pan voy a vender? Profesor, agregar también que aproximadamente 1 kilo de pan son entre 10 a 11 panes. ¿Ya? Y lo que habíamos mencionado anteriormente era que la panadería en la explicación anterior estaba vendiendo el kilo de pan a 1.300 pesos. Así que realmente no estaba muy lejano el valor de su precio a lo que realmente podría costar hacer pan. Porque en este caso nos saldría 1.500 pesos el kilo de pan. Y ahí estamos hablando de precio y valor, que era lo que explicaba Exacto. usted, profesor, anteriormente. Exacto. Ahora también, si ustedes vieron las noticias en la mañana, la Asociación de Panaderos indicaba que en base al IPC de mayo, el precio del pan se va a disparar este mes. Va a subir. Por lo tanto, este emprendimiento va bien encaminado en lo que nosotros queremos, que es ahorrar, mantener dinero, etcétera. Ahora, ya dijimos, 150 pesos va a costar nuestro pan. Exacto. Y aquí vamos a la parte más complicada. Cuando la gente ve números se asusta. Pero no es tan complicado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una proyección que indica que vamos a vender 50 panes diarios. 50 panes diarios por 6 días a la semana, de lunes a sábado, vamos a descansar el día domingo y eso nos da un total de 300 panes a la semana y 1.200 panes al mes. Simplemente por vender 1.200 panes al mes voy a recibir 180.000 pesos de ingreso. Ahora, pregunta, ¿de dónde saco el dinero si no tengo un trabajo, si no tengo un ingreso formal? Aquí nosotros lo calculamos con un capital de 50.000 pesos que tiene que ver con los bonos que entrega el gobierno. Supongamos que a alguno de ustedes les llegó este bono, 50.000 pesos, y ahí va a empezar su negocio. Por lo tanto, tenemos que
Si vendo 1.200 panes al mes, son 180.000 pesos. Pero esto tiene un costo variable. Dijimos que los costos variables van relacionados con la producción. Me salía 86 pesos hacer un pan. 1.200 panes me significa un costo variable de 103.200 pesos. Si ustedes ven en la planilla, todo lo que es costo está en rojo. Y ahí hablábamos de si está en rojo, en azul, etcétera, porque siempre asumimos que azul es bueno, rojo es malo. Pero en este caso, rojo indica que es un gasto. Tenemos que desembolsar ese monto. Y también hablamos de costo fijo. ¿Cómo llegamos al costo fijo? La profesora Viviana anteriormente dijo que los costos fijos tenían que considerar todos los gastos mensuales. En este caso nosotros consideramos lo que era luz, agua y gas. Y lo incluimos en parte de nuestro negocio. Consideramos 25.000 pesos de una cuenta de luz, 18.000 pesos la cuenta del agua y 34.400 que serían 2 cilindros de 15 kilos de gas. Eso nos da un total de 77.400 pesos. Por lo tanto, venda o no venda pan, tengo que pagar 77.400 pesos. Por lo tanto, el aliciente es vender pan. Tengo que vender pan para poder pagar esos costos fijos. El capital de trabajo que recibimos nosotros era 50.000 pesos, pero lo voy a devolver. ¿Por qué? Porque es un capital y después necesito contablemente indicar que lo recuperé. Voy a proyectar un préstamo de 6 meses, bien dicho, sin interés. Nos va a dar 8.333 pesos mensuales que yo tengo que pagar. Si ustedes se fijan en la primera columna que dice día 1, o el primer mes en este caso, tenemos una pérdida. ¿Por qué? Porque todavía estamos dando a conocer nuestro negocio. Y eso significa que todavía tenemos que seguir proyectando. ¿Cuándo obtengo ganancias? Obtengo ganancias a partir del tercer mes. Ganancia mínima, 7.195. Pero ni tan mínima, porque fíjense ustedes que además ya pagaron luz, agua y gas. Y ya no la sacaron de donde, ese dinero no lo sacaron de donde tenían antes, que era un sueldo que ahora ya no está, de un seguro cesantía, simplemente con el negocio que ustedes están generando. Y eso nos permite proyectarnos que al sexto mes ya estaremos ganando 37.000 pesos. Solamente estamos hablando de un flujo de costo económico. O sea, ese es el dinero que yo puedo ir manejando. Claro que aquí nosotros proyectamos que el primer mes vamos a vender 1.200 panes. Pero a una proyección siempre le tenemos que colocar un porcentaje positivo. Yo quiero aumentar las ventas en un 10%, por lo tanto, el siguiente mes tengo 1.320 panes, 1.452 y así sucesivamente. Por lo tanto, esa es la forma de generar un flujo de caja. Comienzo con un dinero, calculé los costos, vi el precio de venta y empiezo a proyectar mi negocio. Profesor, importante también hacer énfasis en que el flujo de caja se vincula directamente con la estructura de costos del modelo Canvas, lo que nosotros pusimos en la clase anterior, ¿ya? Y para las personas que no están sintonizando a través de este Facebook también, recordar de que dentro de la estructura de costos está la economía de escala. Ya para poder optimizar quizá un poco de los recursos es importante poder comprar a mayor cantidad para que nuestros costos sean más bajos y así nosotros podamos vender a precio mercado y tengamos una mayor utilidad. Profesor. Justamente. Sí, entonces, vamos con el concurso. Concurso. Recuerden que tenemos el auspicio de la churrasca gourmet. ¿Sabían ustedes que la churrasca es un pan sureño similar a lo que es la tortilla rescoldo? Dicen que es originaria de Talca, no me consta, es algo que investigué por ahí y este emprendimiento de nuestra amiga que nos auspicia hoy día, la Churrasca Gourmet, nos permite entregar como premio una promoción de churrasca más mayonesa casera. Nutritivo total, rico para estos días helados. Así que, muy bien, atentos a la pregunta. Ustedes ya vieron lo que la profesora Viviana les explicó, qué es lo que les expliqué yo, y la pregunta dice así. ¿Qué es, atento a nuestros estudiantes, las personas que nos están acompañando, qué es el flujo de caja? Viviana, usted atenta ahí para ver ahí. Marcela, usted no conteste, Marcela, si no puede ganarse la churrasca. Señora Pamela, no levante la mano. Acá tenemos a todas las personas levantando la mano. Bien.
Entonces, la pregunta la acabo de escribir entonces también en nuestro Facebook Live. Recordemos que, ¿qué es el flujo de caja? Claro, ¿cuál sería la definición de flujo de caja? Exacto. Según sus palabras, pueden mencionar quizás todos los conceptos clave que hemos hablado durante esta presentación. Por acá voy a leer algunos comentarios. Sabina dice, excelente iniciativa, gracias por hablar de emprendimiento. Hoy es de suma relevancia. Mira, Nubia Lisset nos pregunta, buenos días, profesor, ¿en este costo no ingresa la hora hombre? No, en este ejemplo de flujo de caja, Nubia, no colocamos la hora hombre. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a explicar qué pasa si una persona quiere generar un sueldo para sí mismo. Eso nos va a aumentar el flujo de caja, pero va a depender de una mayor producción para poder generar ese ingreso adicional o ese egreso adicional en este caso. Dilancito Campos, ¿qué dice Dilancito Campos? Dilancito Campos, tercero A, muy bien. ¿Qué dice Viviana? No me aparece a mí Dice, Dilancito Campos. Dilancito Campos dice, es la proyección de gasto y ganancia. Va cerca. ¿Va cerca? ¿Va cerca? ¿Qué dices Sí, tú? va cerca, va cerca. ¿Solamente gasto y ganancia, mi querido Dylan? Dixon dice, es el detalle de ingresos y egresos. El detalle de También. ingreso y egreso. Sí, pero ¿para qué, mi querido Dixon? ¿Qué podemos hacer entonces con el flujo de caja? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué podemos prever con el flujo de Piensen caja? en sus emprendimientos. Mira, María Victoria Gutiérrez, entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo. También vayan complementando todos los conceptos que están dando hasta ahora los mismos estudiantes y las personas que nos están sintonizando. Hablamos de proyección de gasto y ganancia, detalle de ingresos y egresos, salida y entrada de caja efectiva en un periodo. Vamos juntando todos esos conceptos y armemos una Pablo Gamonal nos respuesta dice, completa. es un informe que nos permite identificar y clasificar ingresos y egresos. Muy bien, Pablo. Muy bien. Jesús dice, generar una proyección de ventas. Estamos bien. Poli Belén, esta herramienta mide la liquidez de una empresa y es clave para la toma de decisiones. Es un informe financiero que presenta el detalle de los ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo determinado. Uy, parece que esta persona tomó nota y estuvo en el cuaderno al lado de todo lo que hemos estado conversando. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Dice Andrea García, dice saber la liquidez de la empresa, sí, pero falta complementar. Proyectar el flujo de dinero de un negocio. Sí, lo hemos dicho. Mira, Yo Yamil creo que- Campos dice, bueno, no he tenido la posibilidad de verlo antes, pero creo entender que el flujo de caja es el descargo de gasto e ingreso de dinero. Bien, Sí, es parte de... veamos. Proyección de gastos, costo y ganancia futura, inversión a realizar, ingresos de dinero que nos hacen visualizar el futuro del negocio. Yo creo que es tanto. Profesor, ¿qué le parece si dividimos la churrasca entre todas estas personas que nos están diciendo? Claro, Porque creo que- es un solo premio, así que tenemos que determinar. Profesor, decida usted. Yo creo que aquí Redoble de tambores. Francisco Caamaño Stifler. ¿Qué ¿Ya? dice? Él dice, proyección de gastos, costo y ganancia, futura inversión a realizar, ingresos de dinero que nos hacen visualizar el futuro del negocio. Corto y preciso. Corto y preciso, con sus propias palabras, excelente. Sí. Excelente, Francisco, se ha hecho acreedor de la promoción de Churrasca. Después nos escribe por interno para que generemos el contacto, ¿ok? Excelente, muchas felicidades. Entonces. Utilizó todos los conceptos que hemos estado mencionando anteriormente. Fue precisa su respuesta. Profesor. Listo. Para terminar entonces, y van a quedar ciertas interrogantes para una futura clase, si es que existe. Por ejemplo, lo que nos preguntaba Nubia. ¿Qué pasa si quiero asignarme un sueldo? Ahí ya aumentamos los costos, por lo tanto, tendríamos que proyectar ese flujo de caja con ese dinero. Recuerden que el sueldo mínimo hasta ahora ha variado, va a 320.500. Entonces, más el ingreso mínimo va a llegar a 350, etc. ¿Cuánto debo vender para no perder dinero? Eso se llama punto de equilibrio. En el caso del ejemplo que nosotros dimos, son 64 panes. Con 64 panes yo pago las cuentas, pero no gano nada. Exacto. Ese es el punto de equilibrio. ¿Dónde puedo buscar asesoría? Lo hemos dicho. Liceo Comercial República de Brasil, síganos en las redes sociales, Municipalidad de Peñaflor, SEMDEL, Departamento de Educación. ¿Cuál sería la mejor manera de promocionar mi producto? Síganos, conéctense en nuestra siguiente clase y verán
qué es lo que es la publicidad y el marketing en tiempos de crisis y emprendimiento. Exacto. Síganos Muchas gracias para más tutoriales. Muchas gracias a todos los que participaron. Los dejo con la señora Pamela Esperger, quien cerrará esta clase. Primero que todo, agradecer al equipo del Liceo Comercial República de Brasil por esta entretenida presentación del flujo de cajas y además ponerlo en este contexto nacional y mundial, que es una pandemia que afecta a todos los aspectos de la vida humana. Así que muchas gracias, señora Marcela, señora Viviana, don Cristian, porque además ellos tienen un enfoque bastante lúdico, sin dejar de lado la importancia que tiene dar la información correcta y oportuna. Solamente quiero reforzar un tema que tocó la señora Marcela Geria, jefa técnica del Liceo Comercial Brasil, que si bien es cierto, nuestras clases que transmitimos por el segmento llegan a todos los vecinos, llega a toda la comunidad, tienen un foco para nuestros estudiantes. Y este proceso de transmitir clases, de preparar videos, de enviar guías y trabajar con los programas que estamos desarrollando, está vinculado con el aprendizaje de todos los estudiantes. Y por eso nuestro desafío educativo en tiempos de pandemias también es ir aplicando estos nuevos enfoques evaluativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No lo tenemos todo acabado, no lo tenemos todo aprendido, pero sí es una tarea importante que nos toca llevar adelante a todos quienes somos parte de las comunidades educativas. ¿Por qué? Porque hoy día ya no es necesario estar desarrollando memorización de hechos, tareas rutinarias, sino que estamos pensando, como decía la señora Marcela, en las habilidades del siglo XXI. Y la habilidad del siglo XXI nos preparan para enfrentar nuestros desafíos, para resolver problemas, para ser capaces de trabajar en equipo, para tener respuestas creativas, pero por sobre todo tener un autoaprendizaje. Es como decían por ahí por la tele, ustedes escuchan que muchas personas dicen aumenten la fiscalización para llevarse detenidos a todas las personas que violan la cuarentena. Yo creo que lo han visto, ¿no es cierto? Sin embargo, el primer responsable del autocuidado, el primer responsable de generar conductas personales que no afecten y no pongan en riesgo a un tercero, somos las propias personas. Nosotros no necesitamos que alguien nos tenga que controlar para hacer algo que es indebido y que no corresponde. En este caso, salir en tiempos de cuarentena, por cualquier razón, porque entendemos que hay situaciones en que tenemos que salir, pero el primer responsable, como digo, somos nosotros. Bueno, y eso se aprende, y eso lo enseñan, lo trabajan y lo profundizan las escuelas, jardines y liceos. Por lo tanto, esa es una habilidad del siglo XXI que nosotros hemos puesto mucho empeño en poder trabajar. Un saludo para todos nuestros vecinos y vecinas, un saludo a nuestros colegas profesores y asistentes de la educación, a todos los funcionarios municipales que hoy día sacan adelante estas grandes tareas de ayudarnos uno a uno, y esperamos verlos mañana en otro segmento del Departamento de Educación Municipal. Fue un gusto estar con ustedes y muchas gracias a todos.